Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otro panel sobre el panorama latinoamericano y cómo están reaccionando los periodistas a los retos de reportear el coronavirus y una pandemia mundial. Quiero darles un gran agradecimiento a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Parece ser que esto va a ser una conversación súper íntima, pero bien sabrosa. Se queda grabada para que luego la pueda consultar quien necesite después. Así que déjenme, les voy presentando quiénes somos. Mi nombre es Laura García, yo soy la encargada de educación y entrenamiento en First Draft y mi coanfitrión es Sebastián Aullanet, que le voy a dejar que se presente él solito. Va, Sebas. Estás en mute, corazón. Ahora sí. Hola a todos, yo soy Sebastián Aullanet, gracias Lau por la intro y la posibilidad de copresentar contigo esta segunda edición de Panorama Latinoamericano. Yo trabajo como productor asociado en Novis News y consultor estratégico en Sembra Media, más concretamente a cargo del programa Sembramex y como consultor estratégico del Fondo Velocidad, además de ser embajador de la organización en Uruguay. Y bueno, básicamente el objetivo que teníamos con Lau desde la primera vez que nos mandamos un directo de Twitter como para plena pandemia era un poco tratar de unificar, rescatar, poner en común y inspirar, ¿por qué no?, a periodistas que por ahí están en otras actividades o en otros estados capaz más florecientes de su profesión o más experimentales, a ver cómo diferentes medios de toda Latinoamérica han manejado para nosotros de forma exitosa el contexto desafiante de la pandemia en de diferentes formas, ¿verdad? Así que, Lau, adelante. Les platico súper rápido lo que hacemos en First Draft. Somos una ONG, tenemos oficinas en Londres, en Nueva York y en Sydney. Digo, que nadie está yendo a la oficina, ¿no? Pero en teoría tenemos lugares. Y a lo que nos dedicamos nosotros es a trabajar para con los periodistas y las distintas comunidades para darles herramientas, conocimientos, facilitar discusión, para que todos juntos nos volvamos resistentes a la información que puede ser engañosa, falsa y nociva. Y esto importa más que nunca en medio de una pandemia mundial y por eso estamos aquí. Sebas ya nos platicó un poquito de Sembra. No sé si quieras agregar algo, Sebas, o seguimos. Solamente para aquellos que no saben, en Sembramedia tenemos diferentes iniciativas. Hay una escuela para emprendedores que yo recomiendo mucho para personas que se están acercando al mundo digamos, del emprendedurismo a nivel periodístico. En Sembra nos destacamos por sobre todas las cosas por ofrecer un montón de inteligencia de negocio, como para que si vas a emprender un proyecto periodístico por tu cuenta, que sepas que lo puedes hacer. Siempre mi frase de cabecera es que en las universidades, probablemente no en todas, pero en la mayoría de las universidades en Latinoamérica se nos capacita como periodistas para entrar a medios tradicionales. En Sembramedia estamos un poco peleando para que también los periodistas entiendan que sí, ese es un camino, pero que también está este otro, que es el del emprendimiento, el del trabajo en comunidad, regional, internacional, local, hiperlocal. Y también entonces en ese marco, como decía, tenemos una escuela, un directorio en el que tenemos todos los emprendimientos, todos, tenemos una gran mayoría, más de 600 emprendimientos activos de periodismo digital independiente en toda Latinoamérica, y además tenemos diferentes fondos que ofrecen dinero y capacitación, como por ejemplo el Fondo Velocidad o el Fondo Sembramex, y fondos de mentoría como Metis. En sembramedia.org pueden encontrar más información. Estamos súper en contacto y en este panel tenemos el privilegio de contar no solo con grantees, sino con personas angulares en el crecimiento y la fundación de Sembra. Así que un poco es un diálogo un poco en familia. Y bueno, depende de cuánta gente se termine conectando en vivo y si no, la idea es que estos paneles sean un poquito más interactivos. No sé ustedes, pero a mí me hace mucha falta los eventos donde termino teniendo conversaciones con gentes con una copa de vino, o después de una conferencia, o después de una plática, y estábamos, cuando Sebas y yo pensamos la estructura de estas sesiones, pensábamos cómo replicar esa sensación, pero también depende de cuántas personas terminen uniéndose con nosotros el día de hoy. Y hoy tenemos tres como objetivos.
Primero son encontrar algunas de estas similitudes y diferencias de cómo han respondido distintos medios y los periodistas que los conforman al reto de reportear algo como una pandemia, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar todos, desde a trabajar de nuestras casas, a aprender a siempre quitarnos de mute, a mil más, y cómo hacemos la labor del periodismo y tratar de encontrar algunas de esas narrativas que se empalman, ¿no? Conocer a otros periodistas, y luego yo les quiero platicar un poquito sobre un proyecto de periodismo de verificación colaborativa que estamos elaborando en First Draft. Por si les interesa ser parte, nos encantaría tenerlos a bordo. Sebas, tú los conoces mucho mejor que yo, así que te dejo que nos des como que una presentación super flash de cada uno y luego nos vamos, cada quien pues nos da un poquito más de información sobre lo que hacen en sus distintos medios. Estás en mute otra vez. Van dos, ¿eh? La tercera, la tercera va con premio. El taladro no, estoy intentando que el taladro no nos arruine la interacción. Bueno, tenemos básicamente, o sea, como decía, estamos un poco en... porque todas las organizaciones, más allá de haber tenido contacto directo conmigo como parte de Sembra, tenemos o sea, hay personas que han estado más cerca o más lejos de la organización, hay personas que han sido parte activa en su fundación y articulación, y hay grantees. Nico Sepúlveda en este caso está representando hoy a CIPER, que es grantee del Fondo Velocidad, y cuyo avance y crecimiento ha sido exponencial en los últimos meses debido a una serie de iniciativas periodísticas que hicieron un montón de ruido, y después Nico nos va a poder contar quizá un poco más cómo se está viendo eso, no solo a nivel de la repercusión del contenido, digamos, más editorial, sino también a nivel de cómo las personas, o sea, CIPER está trabajando en el marco de un programa o pensando una posibilidad de programa de membresías o de vinculación más cercana de lectores y de público al contenido que hacen, y seguramente haya correlaciones entre el impacto periodístico y lo que está pasando con la audiencia. Después está Fabiola Torres de Salud con Lupa. Fabiola ya era una persona a quien yo admiraba mucho por su trabajo en ojo público, por las investigaciones, no solo a nivel periodístico, sino también colaborativo, transnacional, regional, que había hecho básicamente desde hace muchos años, y ahora está a cargo de Salud con Lupa, que intenta, bueno, un poco darle una mirada al periodismo enfocado en la salud, pero también a la intersección entre política y bueno, gestión de la salud. Probablemente esta no sea la explicación más perfecta para el proyecto, que tiene muchos desdobles, pero Fabi nos va a poder contar todavía más. Después estamos con Andrés Bermúdez, también del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Hay mucho que puede contar Andrés sobre bueno, cuáles son los desafíos en ese sentido, tanto en su rol de coordinador y editor, como a nivel más global general de la organización en función de sus cometidos y con los desafíos estos de las distancias, las cuarentenas, bueno, en fin, las limitaciones y a la vez las posibilidades que probablemente habilitan la colaboración de una forma quizás más antinatural, porque no nos estamos como tomando aviones para vernos, pero sí más natural en el sentido de que estamos apretando una tecla y estamos charlando entre todos, como por ejemplo lo estamos haciendo hoy a la mañana. Y finalmente está Isabela Ponce, también consultora estratégica en el Fondo Velocidad, directora editorial de GK Ecuador. Cuando conocí a Isa, GK se llamaba Jekyll City. Parece que hiciera, no sé, 20 años que la conocí, si lo mido en función de cómo ha ido evolucionando su proyecto. GK tiene un montón de cosas para contar a propósito de la sostenibilidad, de su propia sostenibilidad. He tenido la suerte de trabajar con Isa también como consultora táctica en fondos como Sembramex, y aprovechar la generosidad que tiene para compartir sus experiencias dentro de su equipo y ayudar a otros a también implementar y buscar la mejor forma de ser sostenibles.
Entonces es no solo una amiga, sino también una aliada de fierro, y GK ha hecho muchísimos progresos y proyectos que para mí son importantes a nivel regional en cuanto a muchísimas cosas, pero sobre todo a mensurar las dimensiones más humanas y menos cuantificables o numerables de una pandemia y como la que estamos viviendo y en particular de la situación en Ecuador. Así que vamos a tener muchos enfoques. Es un lujo estar con ustedes cuatro acá, tener la posibilidad de conversar un poquito sobre esto, hacernos el tiempo. Y bueno, sin más introducción, me encantaría empezar con Isa, precisamente, y Isa un poco como hablábamos fuera de micrófono, podríamos decir, antes de que empezara la sesión. Me parece que GK enfrentó muchos desafíos y también ha encarado coberturas muy particulares, muy especiales y que están vinculadas no solo al periodismo de investigación, sino al periodismo más comunitario, al compartir información que también es relevante y no solo son datos, sino que también son reconocimientos, recuerdos, visibilización de víctimas. Y bueno, seguro hay muchísimo que tenés para contar, no quiero ni guionarte ni digitarte el ritmo, así que te dejo que arranques nomás. Y bueno, bienvenida, gracias de nuevo, y me muteo para que arranques nomás. Gracias, Sebas, por la invitación, y Laura. Voy a intentar ser lo más breve posible y contarles un poco de GK. GK es un medio independiente cuyo periodismo tiene tres pilares principales, que son los derechos humanos con enfoque de género, transparencia y medio ambiente. Entonces, el 29 de marzo estábamos en Guayaquil, José María León y yo, haciendo una cobertura, y ese día se confirmó el primer caso de COVID. Entonces, fue como un baldazo, porque ya sabíamos lo que se venía, pero como no muy pronto, y justo la imagen que pueden ver ahorita, ese día decidimos, tenemos que hacer un landing page del COVID, ¿no? Y nos dimos cuenta que muy pronto la cobertura tenía que cambiar mucho a lo que teníamos planificado, ¿no? Nosotros tenemos una planificación anual, que la vamos revisando mensualmente, y también cada semana, viendo los temas y tal, y todo se fue para el tacho, ¿no? O sea, todo fue como que de repensarlo. Entonces la primera pregunta era como que, ¿qué hacer? ¿Cómo cubrir? Porque estaba claro que salir a la calle era muy riesgoso. Entonces, enseguida hubo, esto fue el 29 de febrero, y la emergencia se declaró el 16 de marzo, entonces esa semana seguíamos yendo a la oficina, pero un día antes de que ya se declare como el estado de emergencia, nosotros decidimos ya ir a la casa. Entonces todo lo trabajamos desde casa, toda la cobertura, y eso es un súper reto. Somos un equipo ahora 19 personas, pero ya no me voy a poner a hablar de sostenibilidad, pero es parte del equipo editorial y parte del equipo administrativo, financiero, de grants, etc. Entonces, bueno, todos como que nos quedamos en la casa y empezamos este proceso como de qué hacer, cómo responder, qué necesita la audiencia. Justo lo que están viendo ahorita, estas infografías como súper útiles de lo más básico, ¿no? Porque así como empezó a fluir mucha información valiosa, comenzó a fluir mucha desinformación, ¿ya? Que la vemos hasta ahorita, siendo el dióxido de cloro nuestro mayor enemigo y como con un problema muy grande desde el periodismo poder combatir esta información falsa. Entonces, decidimos como una respuesta fue justo, Laura está perfecto lo que está haciendo, esas preguntas de los lectores, dijimos como que qué necesitan ellos, o sea, qué dudas tienen, ¿ya? Porque estábamos enfrentándonos a como información oficial como únicamente. Entonces en nuestras redes sociales empezamos a preguntar qué quieren saber. Y hicimos esas preguntas que eran las principales, las unimos, llamamos a expertos y podíamos tener como estas respuestas sobre el cuidado, sobre cómo se comporta el virus, como lo que podíamos responder. Pero lo más importante para mí fue cómo llevar, cómo cruzar el COVID con nuestros tres pilares, ya, con la transparencia, con el medio ambiente y con el tema de género y derechos humanos. Entonces dijimos, ok, vamos a empezar a seguir haciendo esas historias que hacíamos, como por ejemplo, violencia de género, derechos indígenas, trabajadoras remuneradas del hogar, etcétera, etcétera. Entonces dijimos como que empezamos a producir estos contenidos de cómo el COVID afectaba a estos grupos ya vulnerables, ¿ya? Entonces hicimos una serie de reportajes sobre cómo aumenta la violencia de género en cuarentena, el tema de la carga en las áreas de la casa,
había un tema de las trabajadoras remuneradas del hogar que también fue como muy, muy fuerte, cómo les afectó. Y bueno, entonces logramos mantener la cobertura en derechos humanos, que era lo que siempre hacíamos, como un poco más de largo aliento, pero con el cruce del COVID. Eso fue como que se sostuvo. De ahí, lo que están viendo ahora, ese fue un proyecto como más especial, porque como todos ya lo saben, hubo una crisis muy fuerte. O sea, el número de muertes en Ecuador es abrumador. O sea, no encuentro otra palabra. Pero fue una época muy difícil en abril, que ya voy a contar sobre esta otra cobertura, pero hicimos este proyecto, es un memorial auditivo, en el que los familiares mandaban como una despedida a los seres queridos, ¿ya? Esto porque se prohíben, obviamente, todos los ritos, los funerales, los espacios en los que uno puede hablar y celebrar la vida de quien se ha ido, ¿no? Entonces, este fue un proyecto, y sí, lo seguimos alimentando, solo que es un proyecto como súper delicado porque tienes que tener mucho tino, o sea, en temas de cobertura ha sido muy interesante porque nos hemos enfrentado a muchas muertes, entonces es como llamar a una persona y decirle, sí, yo sé que precisa tal persona, nos puede mandar un audio, y eso es un proceso como muy lento, pero nos parecía que era importante tener un espacio para honrar la vida de esas personas. Entonces fue como un proyecto que a la final es periodístico, pero hay gente que podría decir que no es periodístico, pero es una cosa que nos parecía importante, como dijo Sebas al inicio, ponerle rostro a esta tragedia, ¿no? A esa pandemia. Entonces fue un proyecto súper específico, Voces para la Memoria. Luego, en el hilo de decir, ya tenemos una cobertura a largo plazo de derechos humanos, o sea, como que a profundidad, pero también hay que cubrir la coyuntura, o sea, también había que ver cómo cubrir la coyuntura. Y justo lo que estamos mostrando ahora, en esa onda, empezamos a ver los problemas que igual se alinean con las historias humanas, o sea, como que qué es lo que está pasando, y todo comenzó cuando todo el tiempo les dije que estábamos como escuchando a la audiencia, qué es lo que pasaba. Y un jueves por la tarde nos llegó un mensaje de una señora que decía que su padre había muerto hacía 10 días y no le entregaban el cuerpo. Entonces empezamos a hacer esa cobertura que duró sigue vigente, ya les voy a decir cómo continúa y creo que eso no le mandé a Laura la captura, pero básicamente hasta el día de hoy hay cuerpos que no aparecen de gente que murió por COVID. ¿Por qué? Porque colapsó tanto la ciudad que los recogía criminalística, los llevaba a un hospital y no los etiquetaban de manera correcta. Entonces fuimos como que el medio que logró contar estas historias enseguida, y ahí está como retribución que tiene el periodismo, de que el día que publicamos eso, de que había gente que estaba reclamando a sus seres queridos, al día siguiente al menos 10 personas recuperaron los cuerpos. Como que se agilizaron ese proceso, pero como estaban intentando recoger los cadáveres de las calles de Guayaquil, como que habían desatendido eso. Entonces, ese tema no sé si eso es una captura, Laura, o eso es lo que quería que muestres. Eso es lo que estamos construyendo desde hace 3 semanas. Las fotos son las personas cuyos cuerpos no aparecen. Ya, en teoría hay gente que dice que son 70, hay gente que dice que son 100, pero en estos pequeños extractos son las narraciones en primera persona de las nietas, los hermanos, los padres, los hijos, de gente que falleció por COVID o no, y no les entregan el cuerpo. Entonces es como que una doble revictimización, ¿no? O sea, tienes como esta gente, por lo general, la mayoría, tuvo que esperar a que recojan el cuerpo 3 o 4 días después, o sea, vivir con el cadáver en la casa, y luego no les entregan, ¿ya? El cuerpo. Entonces es una cobertura que hemos seguido como muy de cerca, que no hemos soltado, y nos parece como muy relevante. Y por último, yo creo que ya cubro todo, ya me pasé de mi tiempo, otra de las cosas importantes fueron las alianzas transnacionales, y justo está aquí Andrés y Fabiola, que cada es parte del grupo Centinela, que es dirigido por CLIP, y de Salud con Lupa, que tenemos este programa Lupa para poder cubrir el COVID en América Latina. En Salud con Lupa, Fabiola lo va a decir mejor, pero somos 10, y si no me equivoco, en Centinela somos 13, y yo soy muy como creyente del periodismo colaborativo y cómo se puede mostrar
una fotografía más amplia al momento de comparar, sean cifras o cosas cualitativas, sobre lo que ocurre en esos países. O sea, para mí, yo sé que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero muchas personas decían como, yo no quiero ser Guayaquil, o sea, se volvió como una frase latinoamericana, ¿no? Como eso, y es como poder, para mí es muy importante poder revisar la capacidad hospitalaria o cómo estaba preparado el gobierno para para poder comparar a nivel de país, ¿ya? Esto que estamos haciendo Laura también son el tema de las muertes, y es brutal el pico de muertes, y todo esto que he dicho es un poco para contrarrestar la versión oficial, porque si bien están siendo un poco más transparentes que al inicio, nos quedan muchas preguntas todavía. Entonces nosotros hemos levantado datos individualmente, o sea, como que agarrando de acá a acá, pidiendo, filtrando datos y tal, para poder dar como un panorama más real. Y este cuadro muestra por cantones, que es la división política del país, cómo han aumentado las muertes, y es innegable lo que ha sucedido. Entonces, es un poco, todo se enmarca en dar información verificada, sobre todo útil, en un momento en el que la desinformación es brutal. Entonces, eso es lo que puedo decir así como un súper resumen, y perdón si me pasé. No, está súper bien, Isa, y de hecho creo que bueno, en realidad a donde va esto también es a que me parece, ¿no? Reflexiono así al volver a escuchar estas cosas sobre las que ya sabía, que una cosa que decía brevemente al principio, que es que periodismo es a veces como, estamos pensando siempre como como el del tirar al más grande, ¿no? O sea, la estructura o el poder, ver los fallos que hay ahí, tipo ver las relaciones de poder, los beneficios que no sé, de los que se apropian, o sea, desde un nivel social a un nivel personal, corrupción, etcétera, pero a veces también periodismo al final es comunicación, y comunicación es construir comunidad, y no tenemos comunidad si no hay respeto por la muerte en sí, o sea, por la posibilidad de honrar la muerte de alguien, y muchas veces, o sea, no lo va a hacer nadie más que la familia en su propio fuero interior, en este caso a través de unas llamadas de WhatsApp, y es interesante ver que desde una perspectiva latinoamericana, quizá solamente ecuatoriana o solamente de ciertos centros metropolitanos, pero aún así hay gente que estuvo dispuesta a ponerse en contacto con ustedes y decirles sí, este pariente mío murió, no sé, era así, 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 te mando una foto mía con la foto, que en algunos casos es que aparezcan sus cuerpos, y en algunos casos es pongámosle cara a esto, porque hay gente, mucha, pero también creo que corremos un riesgo, y es como digamos, el del entumecimiento, ¿no? Al final hay tantas muertes y tantas hospitalizaciones que ya es como que bueno, que da igual. Número. Sí, aparte yo pienso que, por ejemplo, cuando llegó la pandemia era como que qué hacemos, cómo cubrimos, y cuando pienso en estas alianzas, ahorita pienso en Salud con Lupa, nosotros no teníamos la capacidad de hacer, por ejemplo, periodismo científico. Entonces, Claro. lo que hacíamos con Fabi era como intercambiar, o sea, yo republicaba cosas que no tenían la capacidad de producir y eran súper valiosas y mundiales, ¿no? Como temas de la vacuna o temas específicos. Entonces, sí fue súper abrumador de elegir cómo vas a reportear esto, ¿me entiendes? Porque es una cosa que es demasiado grande, y yo todavía siento que no he tenido el tiempo de sentarme a ver atrás y ver todo lo que ha pasado y lo que hemos hecho, y creo que eso no va a pasar hasta que no haya vacuna, ¿ya? Porque Total. es como que es una vorágine ya absurda, ya, de trabajo, con decir que yo, como soy la directora editorial, tengo una planificación en Excel, y creé un Excel que se llamaba como temas en aislamiento, y ahora eso ha ocupado más del año que mi planificación, mi otro Excel que era el normal. Entonces como que ahí te vas dando cuenta cuánto nos está ocupando esta situación, ¿no? O sea, cómo revolucionó todo. Claro. Y súper interesante que estás utilizando un modelo, bueno, que están ustedes utilizando un modelo de construir comunidad, como también en cómo recopilan las historias, ¿no? Este es el pedirle a la gente, mándenme una foto, mándenme un WhatsApp, cuéntenme sus historias. Este es un modelo que ya estaban utilizando antes, Isa, o algo con lo que innovaron y dijeron, bueno, es que no puedo ir a la casa de alguien, entonces que nos Sí, manden cosas. o sea yo soy
partidaria de la reportería de campo siempre, pues, ¿no? Como que poder salir a la calle. Y eso creo que fue uno de los retos más grandes. Sobre todo esta historia que les digo de los muertos que no aparecían los cuerpos, todo fue por teléfono, pero estaba en Guayaquil encima, me explico. Entonces, como que simplemente es como adaptarte. ¿Ya? Suena bastante obvio y redundante, pero sí es adaptarte y poder como empatizar y decir, ok, voy a tener que seguir haciendo esto, pero ¿cómo lo hago? Incluso lo de los audios que tú decías, ¿no? Como un audio de WhatsApp, no sé qué, el acercamiento, o sea, en el contexto de lo de las muertes, entendiendo todo lo que implica, ¿no? Ya la reportería de ese tema fue como muy duro porque como que al inicio o sea, me metieron en un grupo de WhatsApp y todos buscaban a los cuerpos de sus familiares y me pedían un montón de cosas y es cuando creen que yo casi que soy parte del gobierno o soy investigadora o soy jueza o soy fiscal, entonces también es un peso fuerte, ¿ya? Y no quiero interrumpir ahorita más, pero si queda tiempo después para hablar del tema de la salud mental de nosotros, de los periodistas, creo que es súper importante. Siempre, pero más ahora. Sí, Totalmente. dejamos un canchito al final. En mis diapositivas sigue Ciper. Entonces, Seba, si quieres presentarnos a Nicolás, que está como en el lugar más soleado. Tengo súper envidia de tu jardín home office. Pero sí, adelante, Sebas, preséntanos a Nicolás y luego vamos para escuchar un poquito de lo que están haciendo en Ciper. Nico, bienvenido. Sí, también te envidio la vista en este contexto y el clima. Acá no para de llover hace días. Primero que nada, felicitaciones por el muy buen trabajo que viene haciendo Ciper. Tengo la fortuna de estar a través de mis colegas consultores estratégicos en velocidad, de ver cómo está evolucionando el medio, no solo a nivel periodístico. Seguramente vamos a hablar más de cobertura periodística hoy que de otra cosa, pero de todos modos, nada, eso, quería hacer referencia a eso y luego simplemente dejarte conversar a propósito de los fuertes eventos periodísticos que ha generado el medio en estos meses, y bueno, cómo se ha traducido eso en general, a la interna y a la externa. Un poco la consigna es la misma que la de Isa y todos quienes van a participar hoy, así que adelante. Estás en mute, Nico, espérame un momento. Estás muteado, querido, sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, listo, te escuchamos. Oh, buenísimo. ¿Cómo están? Gracias, Sebastián, por la presentación. Para nosotros, para mí particularmente, es muy interesante estar acá y compartir las experiencias que nos ha tocado vivir como equipo en el reporteo de esta pandemia y también escuchar lo que ha pasado en los otros medios. Básicamente, para introducir a la gente que no conoce CIPER, lo que hace CIPER, que es el Centro de Investigación Periodística, es periodismo de investigación duro, digamos, del clásico. Y en esta pandemia ha sido bien vertiginoso reportearlo con las herramientas del periodismo de investigación que siempre nosotros utilizamos para todo, porque en Chile estábamos en mitad de una revuelta social, ¿no? Me imagino que algunos sabían que desde octubre del año pasado había mucha protesta en Chile, se empezaron a mover un poco todas las estructuras sociales, políticas, entonces estaba todo muy convulso. Y en medio de eso llegó la pandemia, lo que calmó un poco la protesta, pero tampoco tanto, digamos, se han ido cruzando las situaciones y la emergencia. Anoche, por ejemplo, se votó en el Senado un proyecto de ley que permite retirar a la gente un 10% de sus pensiones, de los fondos de pensiones que acá en Chile son privados. Y eso generó muchas protestas, presionando al Congreso para que eso se hiciera. Cuento eso para graficar un poco en el contexto en el que hemos tenido que trabajar, que a pesar que ha sido durísimo y hemos trabajado mucho, también ha sido muy especial y gratificante porque nos ha permitido, que es lo que muchas veces buscamos cuando hacemos periodismo de investigación, incidir en la discusión pública y incidir también en las decisiones que se toman para mejorar las políticas públicas. Eso de la mano con informar a la ciudadanía, etc. Concretamente respecto a la pandemia, nosotros en CIPER no hicimos nada demasiado novedoso, ni pensamos en no hicimos fact-checking, por ejemplo, porque eso acá lo estaba haciendo la televisión y los medios, los diarios generalistas. Las consultas de las personas tampoco,
estoy pensando en lo que hizo, lo que decía, lo que contaba la colega de Ecuador, porque acá en Chile la pandemia también generó que en los programas de televisión se extendieron mucho, y están muchas horas al día con doctores explicando, descartando noticias falsas, explicando cuáles son los síntomas de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace muchos meses. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar, nos centramos en ir verificando y buscando inconsistencias entre la información oficial que se da por parte del gobierno, que es un gobierno justamente por esta revuelta social que yo les decía, que está muy debilitado y con muy baja credibilidad. Pero fuimos reporteando a medida que iban apareciendo los temas, digamos. Tratamos siempre de ir adelantándonos y ahí nos da resultado de ir marcando la pauta con varias situaciones. Les voy contando, por ejemplo, haciendo un recorrido cronológico, lo primero que empezamos a hacer, hicimos un reporteo muy rápido de lo que pasó con la gente que empezó a lucrar con el tema del COVID, a hacer un negocio, ya sea en las clínicas privadas que en Chile con la toma del examen, que cobraban muy caro, en dólares debe ser unos $130 costaba el examen, si uno se lo hacía en una clínica privada. Eso era un negocio muy importante porque la gente, por supuesto, estaba muy preocupada y empezó a hacerse el examen masivamente. También hay gente que se empezó a aprovechar y a vender por internet mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, que son productos que empezaron a escasear. Me imagino que en varios países pasó lo mismo. Y eso lo empezamos a mostrar a inicios de marzo, porque fue un fenómeno instantáneo aquí en Chile. Después fuimos viendo eso, lo que yo les decía, digamos, chequeando lo que decía la autoridad. Por ejemplo, en un momento la autoridad dijo que la estrategia de Chile era hacer muchos exámenes para detectar efectivamente la cantidad de casos de coronavirus, y ahí nosotros hicimos un reportaje que demostraba que en 4 regiones se estaban haciendo menos exámenes de lo que decía el gobierno y el Ministerio de Salud, y que tampoco se estaban cumpliendo los protocolos, es decir, que había un desorden. Por tanto, eso era complejo porque finalmente ni siquiera la autoridad podía cumplir con lo que ellos mismos estimaban que debían hacer para combatir y tratar de frenar los contagios por el virus, ¿no? Luego, acá en Chile, en un momento hubo mucho problema con el tema de los ventiladores mecánicos, porque el presidente Sebastián Piñera dijo que se habían comprado en enero, preparándose para la pandemia que se venía. Todos sabemos, me imagino, que los ventiladores mecánicos son estos equipos que permiten mantener con vida a una persona cuando se agrava por el COVID, ¿no? Se le dificulta respirar. Entonces, lo que hicimos ahí cuando el gobierno dijo los pedimos en enero, los ventiladores ya van a llegar, ya van a llegar, ya van a llegar, y día a día nos dábamos cuenta que esa promesa de que íbamos a contar con estos equipos, con estos ventiladores mecánicos, no se cumplía. Entonces lo que hicimos fue periodismo informativo básico y nos empezamos a conseguir los teléfonos y llamamos a los proveedores a los que se habían comprado su equipo, y esos datos los obtuvimos gracias a la ley de transparencia, y logramos hablar con ellos y ellos nos confirmaron que efectivamente habían problemas de stock en el mercado internacional, que el presidente Trump, por ejemplo, había cerrado las fronteras en Estados Unidos y por tanto no había fecha para la llegada de esos ventiladores. Nosotros publicamos y al otro día el ministro de Salud efectivamente tuvo que reconocer que eso era cierto y descartó esas ventas, digamos. Y luego se tuvo que hacer otra estrategia para comprar ventiladores mecánicos. Luego también fuimos revelando los problemas con los kits para la toma de exámenes, que también se hizo un negocio ahí con un proveedor que no era el adecuado, y se vendieron unos exámenes que no permitían tomar buenas muestras para detectar el COVID. Y luego poco a poco empezamos a meternos en un tema bien de fondo aquí en Chile, que es el tema de los fallecidos, que yo sé que es tema en todo el mundo, del exceso de muerte y cuál es la cifra real de fallecidos. Esto ha sido tema en todos los países han tenido que corregir las cifras. Entonces lo que hicimos ahí nosotros fue, a través de ley de transparencia, pedimos al registro civil todos los registros de muertes ocurridas en Chile durante este año. Era información que venía con la fecha de fallecimiento, el lugar de fallecimiento y la causa de muerte. Entonces empezamos a hacer con eso periodismo de datos y empezamos a sacar algunas conclusiones, empezamos a abrir fuentes, hablamos con médicos, con especialistas, hasta que llegamos a un dato clave que nos dimos cuenta y pudimos chequear que el Ministerio de Salud y el gobierno tenían 2 cifras de fallecidos distintas. Una que era interna y que se reportaba a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, que en ese momento, que esto fue a inicios de junio, eran ya más de 5.000 fallecidos en Chile por el COVID. Esa cifra se medía y se contaba según el criterio de la OMS, que es decir, un fallecido que tenga síntomas asociados al COVID-19, más allá que no tenga un examen que lo confirme, es una muerte por COVID.
y otra era la cifra que daban a conocer públicamente en Chile a los medios de comunicación y a la ciudadanía, que era mucho menor. Entonces, cuando nosotros pudimos comprobar eso, que fue un trabajo, fue bien complejo, porque tuvimos que acceder a fuentes que tenían esa información y que estaban muy temerosas de entregárnosla, pero lo logramos hacer, publicamos esa información, y ese reportaje fue la gota que rebasó el vaso, porque el ministro de Salud ya venía muy, muy dañado, digamos. Se habían publicado muchas informaciones donde el ministro caía en contradicciones, estaba muy, muy cuestionado. Y este reportaje rebasó el vaso y lo publicamos un viernes en la noche, a la medianoche, cuando lo tuvimos listo, y el sábado al mediodía el ministro renunció por estos problemas de credibilidad que venía arrastrando, pero él reconoció que era porque finalmente tuvo que decir que efectivamente habían 2 cifras y que se estaba escondiendo una cifra de fallecidos. Luego de eso se cambió, por supuesto, la metodología de contar fallecidos y eso se ha ido transparentando de a poco. Les puedo contar más cosas. Nos hemos ido preocupando a medida que avanza la pandemia también por los efectos sociales del coronavirus en un país muy desigual como es Chile. Entonces ahí están mostrando un gráfico, por ejemplo, empezamos a comparar la tasa de mortalidad, de fatalidad hospitalaria, en el fondo cuánta gente muere por COVID en un hospital público y cuánta gente muere por COVID en una clínica privada. Chile, yo sé que así, no es así en todos los países del mundo, pero tiene 2 sistemas muy segregados de salud. Una que es la salud privada, que es muy cara y a la cual la mayoría de la población no puede acceder, y otra que es la pública masiva y la que usa la mayoría de la población. Si ven en ese gráfico, las barras verdes son los hospitales públicos. Es decir, la gente en los hospitales está muriendo mucho más que en las clínicas privadas contagiados por coronavirus, porque tienen mejor infraestructura, porque están menos saturados, etcétera, etcétera. Entonces, hemos ido viendo también esas emergencias sociales, que es como la segunda pandemia, ¿no? La pandemia del hambre, de la pobreza. Acá en Chile, después de muchos años, volvieron a aparecer las ollas comunes en las poblaciones, donde la gente, entre muchas familias, cocinan todas juntas para poder alimentarse. Pero en síntesis, y para no alargarme más, yo creo que lo más relevante de nuestro trabajo ha sido tejer buenas alianzas con las fuentes. Nos hemos nutrido principalmente de fuentes científicas que nos expliquen qué es lo que hay que hacer para contener la pandemia, cuáles son sus recomendaciones, qué es lo que dice la literatura internacional y los expertos y las investigaciones que se están haciendo afuera. Y también con médicos de los hospitales, de las clínicas y de la salud primaria, que nos van retroalimentando con datos y con historias. Entonces ellos nos ayudan con información, nosotros la chequeamos, la publicamos y generamos un efecto. Pasó también con el tema de la trazabilidad. Nosotros en un momento publicamos que había muy poca gente trazando en el Ministerio de Salud. Trazar significa, identifico a alguien contagiado, lo llamo y sé con cuántas personas más tuve en contacto, me contacto con esas personas y las aíslo. Eso como una estrategia para frenar el contagio. Eso no se estaba haciendo en Chile, a pesar de que las autoridades decían lo contrario. Y eso lo logramos gracias a fuentes que nos decían, esto es importante, un médico que nos dijo, efectivamente esto es importante y no se está haciendo, lo chequeamos, lo publicamos, el gobierno lo reconoció, y se cambió esa política pública. Entonces yo creo que esa trenza con científicos, con médicos, que nosotros les servimos a ellos para poder mejorar la política pública y ellos nos sirven a nosotros para poder nutrirnos de información, ha sido muy, muy importante en medio de esto. Gracias, Nico. Bueno, de vuelta, felicitaciones por el trabajo, creo que el impacto se ve claramente y para seguir la dinámica, me parece que ya pasamos. Lau, ¿cómo venimos de tiempos? Vamos bien, vamos a pasar con Fabi y porque se me hace que donde anda Andrés todavía hay mucho como ruido Sí, detrás, me mandó un mensajito. Así eso que iba a decir. uh-huh. Eso iba a decir. Dale, Lau. Entonces, ¿te parece que damos paso entonces a Fabi para que hable de la experiencia de Salud con Lupa? Fabi, me parece que estaría buenísimo además dedicarle unos minutitos a cómo montaste el proyecto y sobre qué inquietudes estaba basado Salud con Lupa. Y una cosa que hace tiempo que te quiero preguntar y como no coincidimos no puedo es si te pareció este momento de la pandemia, tuviste un momento tipo de eureka, en plan, para esto armé mi medio, o un momento más en plan, todavía no tengo todo pronto como para cubrir semejante cosa, porque me parece que, o sea, ya nomás el nombre y el foco de la publicación del proyecto en general, en el marco de esta circunstancia donde ya casi podemos dar por descontado que Latinoamérica es uno de los
de los sitios calientes o hotspots más fuertes del mundo en función del coronavirus, tiene que ser desafiante. Así que, amiga, adelante y te escuchamos todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a pedir que muestren el sitio en la sección Nosotros. De hecho, cuando hiciste, Sebastián, la introducción a Salud con Lupa, justamente uno de los grandes retos de crear esta plataforma digital con una forma de trabajo que era hacer proyectos colaborativos y dedicarnos a hacer investigación en salud pública, investigación periodística, tenía que ver con recambiar o con tratar de reformar, reinventar, si algunos quieren usar esa palabra, lo que implica hacer periodismo de salud, ¿no? Para nosotros, periodismo de salud es el bienestar colectivo. Y muchos hemos entendido que hacer periodismo de salud es hacer periodismo médico o verte solo la parte clínica de un tema, cuando en realidad no es así, ¿no? La salud pública es un concepto mucho más grande, por eso es que si entras a nosotros, en la sección Nosotros, desarrollamos un concepto el año pasado, porque también quiero contarles que hemos cumplido recién un año en línea, a mitad de desarrollo del medio surgió la pandemia en diciembre, ¿no? Pero cuando definimos lo de Salud con Lupa, y más abajo hay como un pequeño esquema gráfico, nosotros decidimos entender la salud desde varios ámbitos y hacer periodismo de salud pública y hacer periodismo de investigación implicaba también tener una mirada más integral. Uno es que la salud es política, la salud es económica, la salud es obviamente ciencia, y todo eso en realidad es nuestra vida. O sea, todas esas decisiones están involucradas en nuestra calidad de vida. Entonces nosotros tratamos de organizar, porque siempre hay que organizar secciones y organizar los temas de una forma donde pudiéramos ir poco a poco teniendo una agenda que ampliara esa visión que tenemos incluso los lectores con nuestros hábitos de consumo, ¿no? Periodismo de salud, ¿qué me recomiendas para qué consumo, qué hace bien, qué hace mal? Cuando no es así. Entonces, desde el periodismo de investigación, que es de donde yo vengo, diseñamos esto. En salud pública también hay que investigar al poder, como bien lo desarrollaba Nico en la presentación que hacía de CIPER. Hay que ver el comportamiento de las industrias, de la industria de la salud, que es un negocio y hay que tener un escrutinio muy, muy, muy fuerte sobre eso. Hay que ver el tema también de la desigualdad, porque algo que para nosotros ha sido súper importante es que en este momento, obviamente llegó la pandemia y todos nos preocupamos por el acceso a la salud. Y como lo ha visto, bueno, Isa lo ha mostrado en cuanto a los muertos en Ecuador y las personas que no se han podido identificar, las personas que murieron en casa, en calle, o los muertos en Chile, donde se ve así claramente la tensión en el sistema público y privado. El tema del acceso a la salud, el acceso a las medicinas y el acceso a la futura vacuna tiene que ser un tema de discusión, porque no vamos a estar contentos cuando llega el día, llegó la vacuna y lo publicamos, sino cuando llega a nuestro país. Y eso tiene que ver por una discusión pública de accesos, de precios, de patentes, de una serie de temas económicos y políticos. Por eso sigo diciendo que la salud es política también. De poblaciones vulnerables, porque justamente es el área más desatendida en salud pública. De hecho, nosotros no tenemos una sección específica de género, pero estamos construyéndola. He compartido con muchas de las colegas, incluso con Isabela, proyectos dedicados a un tema como ese. Hace unos meses con Isabela estábamos hablando más bien de la forma de cómo nacemos, de cómo venimos al mundo, con el tema de la violencia obstétrica. Pero de pronto nuestro chip cambió en marzo, cuando empezó la pandemia en Latinoamérica. Y queremos ver justamente los problemas de salud pública en las poblaciones vulnerables. Y tenemos, no me voy a extender en todo lo que hacemos, una sección que se llama Comprueba, que es para hacer fact-checking especializado.
En esta sección, lo que nosotros más hacemos son lo que se llama en inglés explainers, las notas explicativas, porque también este es un momento en el que hay muchísima incertidumbre. En realidad la información corre, o sea, por ríos de información en redes sociales, pero no toda la información, incluso científica, es de una evidencia que puede ser confiable. O sea, hay muchos papers, pero ¿cuáles son para seleccionarlos de manera periodística como notas, ¿no? Entonces, esta sección se ha dedicado, tenemos ahora 3 periodistas, 2 son periodistas científicos y otro es periodista de investigación desarrollando esta sección, a hacer de lo que las preguntas, como decía Isa, ¿qué quieren saber nuestros lectores? Hoy día publicamos, por ejemplo, esta inquietud de los lectores acerca de las mascarillas. Algunos dicen, nos estamos ahogando, no estamos respirando bien, consumimos nuestro dióxido de carbono, cosas así como a veces son como muy preguntas que pudieran parecer algunos naif, ¿no? Pero en realidad tienen una explicación científica que te dé certeza o que te ayude a poder resolver una duda. Y en este momento, creo que nunca hemos cubierto, todos los que estamos en este grupo, una pandemia de esta magnitud, porque si cubrimos la del 2000, la gripe H1N1, entre 2007 y 2008, 2009, no nos enfrentamos a este nivel de incertidumbre, ¿no? Y a este nivel de impacto que hay. Y aquí a lo que apelamos nosotros es a que los periodistas también tengan más empatía en cuanto a lo que van a escribir. Y la sección con prueba nos ayuda a eso, ¿no? A preguntarnos lo que también el público está preguntándose, a leer un poco esas dudas, esas preguntas que tienen pendiente de resolver. Y con eso construimos la sección, porque no hacemos divulgación científica propiamente, pero sí nos apoyamos mucho en el trabajo de los periodistas científicos latinoamericanos. Tengo la suerte de tener un equipo de trabajo bastante grande en términos de colaboraciones, porque el equipo central está en Lima, y somos 6 personas actualmente, 2 editores, 2 reporteros y 2 desarrolladores, y yo, que estamos coordinando todo el equipo, digamos, central, y para cada sección tenemos también colaboradores específicos. Ahora, pues Sebastián decía si la arquitectura y el diseño del sitio estaba óptimo para poder enfrentar una pandemia. Creo que ningún medio pudiera decir que estaba preparado, ¿no? Ni el mejor medio más grande del mundo pudiera decirlo, pero sí creemos que nacimos en un momento de mucha crisis, donde se abrieron también oportunidades para que nos conocieran, si no nos conocen, @saludconlupa, saludconlupa.com, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, y la ambición de este espacio era que más colegas, más periodistas de investigación, que no necesariamente dedicaban todo su tiempo a hacer investigación periodística, vieran la salud pública como un gran tema del que no se ha investigado mucho. Y ahora lo vemos. O sea, una gran deuda pendiente ha sido para nosotros, si puedes poner en series, por favor, ¿por qué antes no explicamos y no nos dedicamos a ver cómo se desmantelaron los sistemas de salud para cuando llegó esta pandemia? Porque hay un antes y un después. Y pues para tratar de organizar eso, nosotros hemos hecho varios proyectos, pero tenemos un programa con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas para trabajar con varios colegas de la región, distintas aristas de los temas. Y estamos organizados en una de las, digamos, tareas súper más importantes en este momento del periodismo de investigación es que se rindan cuentas, de seguir la pista de los dineros públicos en esta pandemia, pero también del otro lado, ¿no? De lo que nos hablaba Isabela, de poder ver el impacto social que tiene esta pandemia. Nosotros creamos 3 secciones en ese proyecto, que también uno es el memorial colectivo, el otro, si bajas un poquito, se llama Los otros pacientes, porque todo el interés se ha concentrado en los COVID, ¿no? En los COVID-19,
pero hay muchas poblaciones y ahora ya sí se hablan de muertes colaterales y hasta se está calculando porque se ha dejado de atender a varios grupos de la población por la interrupción de los servicios, ¿no? Incluso se han dejado de atender los partos de manera normal, ¿no? Y se está obligando a las mujeres a tener cesáreas, porque hay un gran miedo también desde los hospitales de la transmisión del virus. Y la otra sección, que está más abajo, se llama En Primera Línea. Una de las cosas que decía Isa cuando empezó la pandemia es que hacer periodismo ahora tiene un contrasentido, ¿no? No salir a la calle, porque para nosotros en el equipo lo más importante es que nuestros periodistas estén sanos para poder escribir lo que vamos a escribir. Entonces nos ideamos muchas maneras de conversar con las fuentes, intentar también de acercarnos más al público. Nosotros no habíamos hecho antes tantas convocatorias públicas para revisar la interacción que pudiéramos tener, pero en este caso ayudó mucho crear la sección En Primera Línea, porque el personal de salud, el personal de limpieza, el personal de seguridad, todos los que sí estaban en la calle, tenían mucho que contarnos, ¿no? De hecho, creo que la historia de la pandemia se va a contar a través de sus voces, porque las voces periodísticas en muchos casos han sido intermediarias de, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho en esta sección, que está escrita en primera persona y que son periodistas quienes entrevistan a estas personas y convierten sus textos en primera persona para poder contar desde distintos ángulos lo que se está viviendo, es poder también sentir empatía con cada uno de los testimonios y poder conocer a través de esos testimonios ángulos que no vemos. Por ejemplo, no estamos los periodistas en el Perú, como ustedes también saben, hay una alta tasa de contagiados y también hay fallecidos. Entonces, el oficio es bastante riesgoso en todo el mundo y en este momento nos sirvió mucho a nosotros como equipo pequeño poder tener lazos con distintas fuentes, ¿no? Y para eso sirvió la especialización. Yo llevo haciendo periodismo más o menos hace 17 años y gran parte de mi carrera ha sido periodismo de salud, pero no pensaba nunca que iba a llegar una pandemia y que todo lo, digamos, el aprendizaje previo iba a tener que volcarlo en semanas, ¿no? Es bastante abrumador, como dijo Isabela también, tener tantos dilemas o tantos problemas y escoger algunos para poder mostrarlos y explicarlos desde el periodismo. Entonces, esta sección nos ayuda mucho a poder tener de primera mano, si quieres decirlo así, los testimonios, ¿no? Esas bitácoras de un bombero, de un guardia de seguridad de un hospital, de las trabajadoras de limpieza pública o de los hospitales, de los doctores. Y además han ido surgiendo más personas en primera línea que no veíamos, ¿no? Porque conforme se va como evolucionando la pandemia, también hay más gente que está en la calle haciendo cosas que antes no hacían. Y creo que en ese caso esta sesión ha servido mucho para escuchar, ¿no? El escuchar ha sido súper, súper importante en estos tiempos. Y ahí estamos. Nosotros tenemos por publicar varias series en conjunto con el programa Lupa y nuestra sección series está una de las primeras que salimos en mayo cuando ya estaba América Latina por levantar las cuarentenas o hablar de cuarentenas inteligentes, cuarentenas estratégicas, el nombre o la etiqueta que le pusieran, porque ya estábamos enfrentando por el tema de la desigualdad que hay en el continente, pues una también epidemia de hambre, ¿no? Y de desempleo, y era muy difícil decirle a la gente que se quede en su casa. Si vas a portada, por favor, porque no sé cuánto tiempo ya tenga. Otro de los temas que estamos viendo y que de hecho es el próximo es lo que ha pasado con las comunidades más olvidadas desde siempre en nuestro país y creo que no me equivoco en si lo generalizo para los países
con comunidades indígenas en el continente, es que ellos fueron los últimos en tener comandos COVID, en tener medicación, en poder tener acceso a salud, ¿no? Entonces hicimos el especial que está en portada, que se llama La Amazonía está en la emergencia, y le pusimos ese corchete porque la pandemia es una excusa para hablar de todos los problemas que en realidad tienen, ¿no? Y en este caso, el reportero y todo el equipo que se involucró entrevistó a los sapos de comunidades, la mayoría son hombres, son pocas las etnias que tienen lideresas, mujeres, pero en ese momento ellos nos contaban un poco de cómo estaban enfrentando la pandemia, ¿no? Son audios bien pequeñitos, pero al costado están las historias, porque ni yo misma como peruana puedo decirte 20 etnias de memoria rápido de todo lo que está pasando, ¿no? Y empezamos a mapear, ya el ministerio se puso al día a mapear cuántas poblaciones indígenas estaban afectadas, porque eso también representa culturalmente la desaparición de pueblos, ¿no? De comunidades que a veces ni estaban registradas. Y tenemos un centro de datos donde vamos poniendo las visualizaciones que hacemos, que son trabajadas por los desarrolladores, por los programadores. Sí, le puedes dar clic ahí y te va a llevar. Para no olvidar la parte de rigor, ¿no? No olvidar el conteo que se está haciendo, ¿no? Y en este caso también nos ayudan varios de los periodistas del programa Lupa, porque estamos tratando de hacer algunas visualizaciones que no son las oficiales, ¿no? No solo contar muertos, contagiados, recuperados, sino también ver otros ángulos de la pandemia y tratar de hacer datos, ¿no? En este momento. Y bueno, yo quedo abierta a las preguntas si es que hay, o doy pase a ustedes para lo que venga. Pues yo creo que cerramos Gracias, con... Gaby. Sí, vas, Dale, Sebas. dale, Lau, dale, tranquila. No, iba a decir, pues cerramos con broche de oro y nos queda un ratito después para hacer preguntas. Me gusta mucho la idea de Isabela de hablar un poquito de salud mental y de cómo han encontrado fuerza entre sus equipos y con otros equipos. Pero preséntanos, Andrés, y voy poniendo las diapositivas de lo que nos mandó para platicarnos de su trabajo. Eso. Bueno, vamos a finalmente a hablar con Andrés. Yo creo que, bueno, una de las cosas que más me interesan del proyecto CLIP es, si entran ahora al sitio, por ejemplo, probablemente encuentren alguna información que por lo menos en todo o en parte está relacionada al lugar exacto en el que están en este momento. Por ejemplo, yo entré a la web hoy temprano y había una nota de Subestada sobre la gestión de los respiradores en Uruguay, que es uno de los temas, bueno, como hablábamos un poco fuera del micrófono antes de empezar, tuvimos en Uruguay es como que, bueno, estamos siendo el caso de éxito y tal y tal y tal, entonces nos están hablando de las cosas realmente importantes y que pueden dispararse en el momento en el que haya un rebrote o una crisis que perfectamente lo puede haber, porque siguen sucediendo. Entonces, en el caso de la nota que leí de Clip, que no la leí en Subestada, sino que la leí en Clip, o sea, la importancia también de las alianzas, es bueno, expone bastante cómo el gobierno compró no siempre al mejor precio respiradores y bueno, la gestión que entra en estos casos y que hemos visto, o sea, el ejemplo como más bruto que se me ocurre es el de la compra de tapabocas en Argentina, en la que aparentemente venía enganchado el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que eso, cuando decimos que la pandemia abre oportunidades de las buenas y de las malas, y en todo caso está bueno tratar de hacer bajar el mensaje para nuestros lectores y la comunidad en general de que esta realidad es súper compleja y en la que estamos todos intrínsecamente conectados. Y creo que, más allá de lo que nos vaya a contar Andrés, creo que iniciativas como Clip, en la cual medios que tienen poca visibilidad, incluso en Uruguay, en el lugar, o sea, Subestada es un medio que todavía está por hacerse un nombre fuerte en el escenario noticioso uruguayo, más allá de los excelentes periodistas que lo componen, son necesarios, son importantes, son claves para entender a la pandemia como un fenómeno en el que todos nos contagiamos entre todos porque estamos conectados y a la vez todos podremos salir en función de que las alianzas verdaderamente funcionen, y es un momento
particular para examinar eso, porque en centros de poder muy importantes a nivel latinoamericano estamos viendo iniciativas de retroceso contra las alianzas y los vínculos. Entonces, Andrés, con esa introducción, que es más como desde mi experiencia personal, obviamente quiero preguntarte o pedirte que hables sobre Centinela, pero también sobre los esfuerzos y desafíos de CLIP en este periodo, por supuesto. Así que, bueno, adelante, bienvenido y gracias. Muchas gracias. Pues bueno, CLIP está acá. CLIP es un proyecto muy nuevo. Acabamos de cumplir un año. No somos un medio, a diferencia, digamos, del resto que están acá sentados. Nosotros lo que buscamos somos un centro de investigación periodística que buscamos trabajar con muchos de los medios pues, de los mejores medios y periodistas que hay en América Latina para juntos entender cosas que solos no entenderíamos, digamos, una visión del periodismo colaborativo y transfronterizo que lo que busca es, digamos, pone sobre la mesa el hecho de que en algunas historias, en algunos problemas, si no juntamos las partes que tienen distintas personas en distintos países, no vamos a poder entender bien el fenómeno. Digamos, como más o menos, no somos machos, pero somos muchos, y a partir de esa unión de diversidad de información, podemos entender algo. Y lo hemos hecho en varios temas, desde entender la migración transfronteriza de asiáticos y africanos a lo largo de todo el continente para, digamos, empezando en Brasil, pero ¿no? con su destino y al final deseado de Estados Unidos y Canadá. Lo hicimos con Transnacionales de la Fe, que fue otro proyecto intentando entender la influencia de los grupos evangélicos fundamentalistas de Estados Unidos que digamos, que están aliados con el gobierno Trump en la política exterior y políticas públicas en América Latina. En Tierra de Resistentes, que fue un proyecto de investigando violencia contra líderes ambientales. Hemos trabajado hasta ahora con 40 y pico, 42, 43 medios de todo el continente, desde México hasta Uruguay. Hemos tenido la fortuna de trabajar con los 3 medios que están acá sentados con nosotros. Trabajamos con Fabiola y con Pedro de Zíper en Transnacionales de la Fe, y trabajamos con Isabela primero en Tierra de Resistentes y ahora también en temas de COVID. Entonces, pues nosotros hasta ahora habíamos trabajado sobre todo como con proyectos a los que nos dedicábamos varios meses, unos más, digamos, 8 o 9 meses, otros nos tomaron 4 o 5 meses, pero la lógica de juntarnos entre 10, 12, bueno, en general un número de periodistas de distintos países para entender un problema específico. Y después salir todos juntos como con una serie de historias que lograban entre todos unir los puntos de ese problema. Pero entonces llega el COVID y eso nos plantea una pregunta, y bueno, nosotros qué podemos aportar acá, podemos jugar un rol que sea, digamos, propositivo y constructivo en términos periodísticos. Había una realidad, y es que, digamos, en América Latina había pocos periodistas que estaban preparados, un poco como al decir del dicho gringo, preparados como para arrancar corriendo apenas arrancó la pandemia, digamos, porque no había un periodismo fuerte en temas de salud en la mayoría de países. Fabiola y Salud con Lupa son realmente una excepción impresionante en eso. En Colombia solamente El Espectador ha tenido esa expertise, como que le han dedicado recursos de tiempo y humanos a eso anteriormente. Pero entonces nos generó la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ayudar? ¿Podemos aportar algo distinto y complementario, sobre todo, a lo que están haciendo los mejores periodistas y los mejores medios en el continente? Ahí surgió la idea entonces de preguntarnos cómo podríamos hacer eso. Y digamos, la idea, lo que nos planteamos fue cuáles son algunos de los temas donde poder tener una mirada en ocasiones comparativa, pero en ocasiones como de juntar la información entre varios lados, le permite a los periodistas en cada uno de los países entender mejor algunos temas nacionales, porque evidentemente todos los medios que están en Centinela y la mayoría de los medios, digamos, que ustedes han invitado en las charlas, están haciendo un periodismo de muy alta calidad sobre COVID y sobre la respuesta a la pandemia y sobre su impacto social. Entonces, ahí pensamos que había dos temas gordos donde podíamos aportar algo que no se estuviera haciendo o que se pudiera hacer de una manera también como transfronteriza o transversal, y eran, por un lado, temas de compras públicas y por el otro lado, temas de impacto social.
En temas de compras públicos nos enfocamos sobre todo, digamos, hasta ahora nos hemos enfocado sobre todo en mirar temas de compras públicas de ventiladores, que ya lo mencionaba Nicolás, pues han sido muy importantes, sin decir que sea el único insumo médico o el único tema que vale la pena mirar en temas de compras públicas, pero era una buena ocasión para mirar cómo se habían hecho y hacerlo en una mirada comparada te ayuda a entender muchas cosas. Así logramos como junto con los aliados de la alianza entender cosas. Nosotros en Clip, digamos, no somos un medio, entonces publicamos lo que publican todos nuestros aliados ¿no? de nuestras alianzas periodísticas, pero nosotros pues no estamos ni compitiendo por sus lectores, ni mucho menos. Y proveemos también acompañamiento editorial cuando lo necesitan, apoyo en visualizaciones, apoyo en mirar temas de datos, apoyo en temas de analizar compras. En un caso muy puntual que todavía estamos mirando, el equipo de Isabela está trabajando un tema de compras públicas y nosotros les ayudamos a conseguir la base de datos de las compras de Ecuador que no tiene, digamos, el mismo estándar de datos abiertos que otros de los países del continente, entonces analizarlos era muy difícil. Y así hemos ayudado a distintos equipos a encontrar cosas. Un ejemplo era el que mencionaba Sebastián de Uruguay. Ayudamos a los periodistas del Surtidor de Paraguay, que yo vi que ellos presentaron por encima esa investigación que hicieron de cómo, por ejemplo, había compras en Paraguay del mismo prácticamente modelo de respirador con un mes de diferencia, uno es en marzo y el otro es en abril de este año, y la diferencia por unidad era, y el mismo número, en uno era 31, en el otro era 30 ventiladores, y la diferencia era de $25,000 a $41,000 por unidad. Ese tipo de cosas, bueno, esa la vimos mirando compras públicas. Pero había otros como, por ejemplo, al hacer la comparación entre todos los países, vamos a entender qué países habían comprado primero, qué países habían comprado a mejor precio, qué países habían comprado en tandas, digamos, grandes de equipos y no con muchos contratos separados con pocos equipos. Y ahí fue que, por ejemplo, los periodistas de México, cuando empezaron a ver que otros países del continente tenían sus compras, digamos, un poquito más organizadas, empezaron a hacerse un montón de preguntas sobre muchos de los contratos que aparecen allá. Empezamos a encontrar cosas a partir de trabajar juntos, por ejemplo, con un equipo de Costa Rica y uno de México, que son dos de los pocos países de la región que producen o equipos de ventiladores o partes para esos ventiladores. Por ejemplo, ahí fue que surgió el tema de cómo en México la legislación de zonas francas impide que México pueda comprar, o sea, que los mismos fabricantes que tienen exenciones tributarias para fabricar ventiladores en México están legalmente impedidos de vendérselos al Estado mexicano, que esa fue una investigación que hizo Quinto Elemento Lab con un medio costarricense también, con Canal 13 de Costa Rica, y en la que nosotros aportamos acompañamiento editorial. Descubrieron en Nicaragua los periodistas de Confidencial con apoyo nuestro que, bueno, Nicaragua, cero datos públicos, no pueden ni siquiera acceder a temas de compras, pero ellos se inspiraron un poco en la idea de lo que habíamos encontrado el grupo más grande y descubrieron que el gobierno de Ortega está cobrándole impuestos IVAs, digamos, impuesto de valor agregado, hasta las mascarillas, desde los equipos biomédicos hasta las mascarillas, cosa que va en contradicción con lo que viene haciendo todo el continente, que es en general eximiendo, generando exenciones tributarias para este tipo de equipos que son en este momento, pues obviamente de urgencia, casi que de vida o muerte. Y lo mismo hemos tratado también de hacer en temas de impacto social, mirando el trabajo de muchos de nuestros colegas. Hemos creído que la conversación entre distintos actores te genera ideas, te inspira ideas. Un reportaje, por ejemplo, que hizo Isabela, que está acá sentada, sobre la manera como cuando todavía no estábamos en la mayoría de países de América Latina cerca de las cordilleras, el equipo de Isabela se puso a mirar cómo estaban siendo afectados los pacientes de cáncer en Ecuador porque no tenían acceso a tratamiento, digamos, en medio de esta parálisis que nos generó ver la pandemia en otros lugares y pues en el caso de Ecuador, verlo en Guayaquil, se empezaron a suspender de manera preventiva, pero errónea, muchos de los tratamientos de muchas personas. Ver el trabajo de ella a mí me hizo pensar, venga, yo quiero mirar lo mismo también en Colombia. Y así fue como yo, por ejemplo, descubrí que en Colombia había un problema similar, distinto pero similar, y era que nosotros habíamos eximido de todos estos impuestos y de reglamentos, digamos, difíciles de importación a los equipos médicos, pero no, por ejemplo, a los medicamentos, al material radioactivo que se usa para generar radiofármacos para ciertos tratamientos de cáncer. Y estaba un montón de gente que necesita yodo 131 y lutecio 153, bueno, y otros materiales radioactivos de nombres sumamente poéticos,
no podían acceder a esos tratamientos porque no estábamos pensando en ese tipo de pacientes. Un poco, bueno, Fabiola lo decía, como nos estamos tan concentrados en el impacto a la salud de los pacientes de COVID que estábamos olvidando o estábamos soslayando lo que le podía pasar a otro tipo de pacientes. Esos son algunos, digamos, de los trabajos que hemos ayudado a impulsar a diferentes medios de América Latina desde CLIP. Ha sido, digamos, ha sido interesantísimo, pero también y difícil y retador para nosotros por diversas razones. Primero, porque somos una organización muy joven, muy chiquita, somos 4. Pero también porque pues estábamos en una lógica de hacer proyectos en los que digamos, nos sumergíamos durante varios meses, y aquí esto es como una cosa que va como una bola de nieve, pero al mismo tiempo decíamos, no podemos no estar en eso, no podemos no aportar nuestro granito de arena en eso. Y una cosa que ha sido muy difícil, pero también una muestra de la realidad, y es que pues todo el mundo está absolutamente, digamos, al menos en el periodismo, estamos todos colapsados de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes lograr hacer cosas colaborativas y en equipo al tiempo que de todas maneras los periodistas con los que hemos trabajado, como pues Fabiola, Isabela, en el caso de CIPER hemos trabajado con Catalina, colega de Nicolás, pero todos están absolutamente llevados de otro trabajo, seguramente además también relacionado con estos temas, y es cómo logras crear esos espacios para de todas maneras producir un buen periodismo que sea complementario al que ya están haciendo muchos de los medios en sus países, y donde también tener otras miradas, por ejemplo, otros países, te ayuda a entender algo, te ayuda a explicar algo mejor en tu propio país. Ese creo que ha sido el reto, seguir haciéndolo, porque pues evidentemente seguiremos estando colapsados en términos de cantidad de trabajo, en términos de ángulos que hay que mirar, pero sí genera como, digamos, para nosotros ha sido muy importante esa pregunta: ¿en qué punto podemos o inspirarnos de las ideas de lo que están haciendo nosotros, y en qué momento podemos como entender más algunas cosas a partir de la información de lo que producen en otros países? Yo creo que en todo caso en Latinoamérica obviamente hay una práctica muy grande de leernos entre nosotros para ver qué tipo de cosas hemos hecho y yo poderla ir a hacer en nuestro medio, y eso es fundamental. La otra pregunta también es cuándo además podemos juntarnos para producir cosas que valgan la pena. Y yo creo que en temas, el de los ventiladores es apenas un ejemplo sencillo, pero te demuestra que hay ciertas cosas que no hubieran sido obvios para nosotros si no teníamos, digamos, si no podíamos entrar a mirar los datos de los otros países, si no podíamos ver la manera como han respondido en términos de contratación pública o de acceso a la información o de, digamos, regulación de ciertos sectores claves o de organización de los servicios de atención médica. Esa es un poco la apuesta de CLIP, como poder trabajar con los mejores periodistas y medios de América Latina, produciendo juntos historias donde la mirada, digamos, colectiva ayuda a poner la luz sobre temas que mirados en un solo lugar, digamos, o no dicen tanto digamos, no te queda tan claro como periodista, tan fácil sacar una conclusión. Pues muy bien, chicos. Así como vamos, nos quedan 10 minutos, ¿eh? Se nos va acabando el tiempo. Primero que nada, quiero agradecerles muchísimo a nuestros 4 panelistas. A lo mejor no tenemos mucho público porque el público de First Draft, la verdad, habla muchísimo en inglés, y ustedes son parte de un intento mío y solo de mí, porque soy una de 3 personas que habla en español en First Draft, de encontrarnos nuevos públicos, de escuchar nuevas historias y de aprender de otros lugares del mundo. Lo mismo dije yo creo al final del panel pasado, que no hay que buscar en Europa o en Estados Unidos para encontrar periodismo innovador, emergente, que reta las narrativas, que está haciendo servicio público. Solo lo vimos con los ejemplos de todo lo que están trabajando ustedes, ¿no? Y yo me quedo súper humilde y asombrada del trabajo que hacen, y súper agradecida de que nos hayan dedicado su tiempo. En estos 10 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta de la gente que nos está escuchando, que la quieran poner en el chat. Y si no, le quiero preguntar a mis panelistas que en la versión, así como si fuera este juego de televisión, tienen 60 segundos para darnos el consejo que han aprendido ustedes con sus compañeros de cómo cuidar su salud mental, porque el trabajo que hacemos es constante. Ahora que todos hacemos home office, quiere decir que no hay ni home ni office, los dos son los mismos, y que estamos todos al 100. Si de por sí el periodismo no para, ¿no? Y estamos todos atados a los celulares, ahora peor. ¿Y cómo le hacemos para
para mantenernos bien, porque si no estamos bien no podemos hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta en el chat, yo se las hago y si no, vamos a empezar, los tengo así, vámonos en reloj. Nicolás, primero, ¿hay algo que les ha servido a ti y a tu equipo para cuidarse entre todos, de establecer límites, su salud mental, para dejarse hacer mejor su trabajo? ¿Me escuchan? Ahí estás. Sí. Ya, la verdad, te voy a ser súper honesto, no, porque en realidad somos un equipo súper pequeño, estamos saliendo de una crisis que tuvimos el año pasado, que ya nos estamos recuperando por el tema de implementamos la membresía de socios, entonces tenemos mucho trabajo. Entonces, en realidad, si aplicáramos algún tipo de medidas como para resguardar salud mental y algo así, seguramente tendríamos que bajar el ritmo de publicación, porque somos un equipo muy pequeño. Y en realidad, además personalmente me apasiona mucho el reportear y investigar y escribir, etcétera. Entonces, como que me hace feliz. No siento que la pausa me ponga contento. No sé si pero quiero decir que eso no ha ido muy bien porque me estaban pidiendo que lo dijera. Que como hemos golpeado harto, lo que hemos publicado ha tenido harto impacto en la pauta del país, han llegado muchos socios. Entonces eso nos tiene muy, muy contentos porque va a significar que vamos a poder incrementar nuestro equipo, nuestro departamento de prensa, tener más periodistas, y eso es muy, muy bueno. De hecho, con el reportaje que generó la renuncia del ministro, tuvimos 600 socios en 2 días después de publicado ese reportaje. Entonces, eso nos tiene muy contentos. Muy bien. Sebas, sigues tú en el bingo de mi pantalla. A ver, es difícil hacer propuestas de este tipo estando en Uruguay, que es una especie de pod, parece que estuviéramos viviendo en Marte, porque en realidad, más allá de usar el barbijo, no ha habido grandes restricciones ni cuarentenas, y en total, desde que empezó la pandemia, solo hemos tenido, no llegamos a 1.200 casos. O sea, estoy hablando desde que empezó la pandemia. O sea, actualmente debemos estar por debajo de los 100 casos activos, o quizás 100 y poco. Entonces, sí, y sí, igualmente estuvimos, en mi caso, un mes y medio adentro de casa. Una cosa que a mí me sirvió un montón es prepararme para trabajar como si fuera a trabajar. O sea, nada de sesiones de pijama, ni de estar todo el día con la misma ropa y eso, porque es como que no me activaba. Tener lugares para ciertas cosas es fundamental. O sea, no es el lugar que se ve mejor, pero este es el lugar en el que hago las calls y no otro, y no es el lugar donde me tomo el tiempo libre, más allá de que es mi dormitorio. O sea, lo uso para las calls y lo uso para dormir, no lo uso para ninguna otra cosa. Me parece que esas pequeñas rutinas, más allá de toda la parte social y bueno, que tiene como sus componentes. O sea, yo la verdad que todo el mundo tiene una historia diferente. Yo no puedo con esto de los happy hours virtuales. O sea, no, prefiero tener uno conmigo mismo y hablar con alguien cuando quiero hablar, pero eso de estar con una cerveza y forzar el encuentro no me resultó mucho. Sé que otra gente sí, pero sí creo que me parece que lo que más me sirvió es también mirar un poco lo inmediato y lo vecinal. O sea, creo que conozco más vecinos ahora a partir de la pandemia que los que conocía antes, por cuestiones de como, bueno, y cómo lo vas llevando, y juntémonos y te ayudo con las compras, ese tipo de cosas. Y creo que al final ese sentido comunitario es muy higiénico a nivel mental, ¿no? Espiritual. Lo que más sentimos como personas es no estar en esas dinámicas o no tener la opción de participar de ellas. Entonces, nada, por ahí viene un poco mi reflexión. Y no sé por qué, pero a mí se me dividió la pantalla, niñas arriba y niños abajo, así que terminamos con Andrés con los niños y luego vamos con las muchachas. Andrés. Salud mental, pues a pesar de que, bueno, nosotros llevábamos, Clip estábamos en distintos países, lo mismo en los otros proyectos en los que yo he estado, o sea que yo ya he estado en modo teletrabajo desde hace mucho. Para mí el gran cambio, sobre todo, no poder salir a reportear a terreno. Pero entonces, digamos, en todo caso, aunque ya estaba yo en home office, creo que limitar el número de teleconferencias y Zooms para mí ha sido esencial. De lejos no tengo tantos, trato de no tener más de 2 o 3 por semana, cosa que yo sé que es un lujo que no se puede dar todo el mundo, pero
me he dado cuenta que al reducir la cantidad de Zooms en los que estoy o reuniones, digamos, o sea, me refiero como a, no a presentaciones públicas que me parecen súper importantes, sino como a reuniones internas que muchas veces, si uno no revalúa bien para qué son, puede que no estén sirviendo para mucho. Pasaba que uno perdía la concentración, después ya terminaba con dolor de cabeza. O sea que para mí salud mental ha sido como organizar mejor en qué necesito estar y pensar muy bien qué necesito para cada cosa, si es una reunión o es un correo o es una llamada. Eso me ha dado como la tranquilidad mental, pues que también sacar a mi perro a caminar. Bueno, no, yo estoy en la segunda cuarentena más larga del mundo después de la Argentina, entonces acá ha sido un poco loco eso. Pero incluso tanto como caminar ¿no? en el parque con el perro ha sido, o desconectar al final del día para poder leer, ha sido reducir, entre comillas, al máximo el uso de la teleconferencia. Isabela, ¿y tú y tu equipo algo que les ha servido a ustedes? Sí, voy a ser súper breve. Nosotros desde hace algún tiempo ya veníamos como preocupados por el sistema de la salud mental y logramos concretar un programa de cuidado y autocuidado de equipos. Y es un programa formal llevado por 2 psicólogas y nos juntamos cada 2 semanas. Ahora ya es cada un mes, pero empezó cada 2 semanas y es un espacio muy bonito e íntimo. Como dije, somos 18, ya es un grupo que como que más o menos no tan pequeño, y como José María y yo sí hablamos con casi todos, pero entre ciertos grupos no hablan. Entonces, poder hablar, por ejemplo, las madres solteras del equipo, que con los hijos chiquitos, que, o sea, imagínense si la cuarentena para, no sé, yo en el caso de Andrés, lo sé que no tiene hijos, y solo no me puedo imaginar todo lo que he vivido y tener un hijo. En el caso de Sebas tiene un hijo maravilloso que nos molesta, pero las mamás con hijos chiquitos, las mamás con hijos grandes que tienen que graduarse, todos empezamos como a volcar esas preocupaciones o ansiedades que no habíamos compartido, y ha sido muy bueno. O sea, es como que un espacio, y es un espacio que es al final del día, que igual agarra un poco de la jornada laboral para que no sea como un peso, sino como que una cosa que es obviamente obligatoria para todos, para poder como hablar de eso y tener ciertos mecanismos de esto de cuidado de equipos y autocuidado, y es una cosa formal. Y yo estoy súper contenta con eso, porque es una decisión igual presupuestaria, ¿no? A pesar de toda la crisis y todo, decimos no. O sea, ya lo mencionaron Sebastián y Andrés. Si no estoy bien, ¿cómo puedo hacer bien mi trabajo, no? O sea, también un poco pensar en eso. O sea, pensar de que tener una tranquilidad mental va a lograr que todos sigamos trabajando con un poco de más calma, ¿no? O sea, como dentro de lo posible. Entonces sí, para mí ese tema fue como esencial, y estoy como gratamente sorprendida de los resultados que ha tenido, ¿no? Como que cómo ha funcionado a nivel de buenas prácticas, y también como darse cuenta de ese cuidado que hay que tener y no... ahorita nosotros, la mitad del equipo volvió a la oficina, ¿ya? Porque era posible, nos hicimos la prueba de PCR, ¿verdad? Pero cuando estábamos en casa todos, yo trabajaba 12 horas, no, a veces 13, no sé. Entonces, ese tipo de consejos que pueden ser medio obvios, de separar, de hacer breaks de 15 minutos, cosas que parecen, yo digo, redundantes y obvias, pero no las hacemos. Entonces, como que primero tomar en cuenta y empezar a hacerlas, y luego ya, como dije, tener este espacio formal que yo invito como, súper invito a poder implementarlo en los medios, ¿me entiendes? Es algo que vale muchísimo la pena, y rompe un poco los tabús de la salud mental, que sigue siendo una cosa así como mala, no sé. Y cerramos con broche de oro, Fabi, si nos puedes platicar de tú y tu equipo, y luego les doy súper rápido unos recursos de First Draft y ya nos despedimos. Fabi. Bueno, quería decirles que justo nosotros en febrero empezamos una serie que se llama Hablemos de Salud Mental, y lo hicimos justamente con esta propuesta de que reconozcamos que los trastornos mentales son enfermedades también, y que no tenemos que sentirnos mal por reconocerlo. Y bueno, con la pandemia abrimos un espacio, tanto que creo que sirve para nosotros como para el público,
con un columnista, que es nuestro único columnista ahora, que es un psicólogo clínico, y además él tiene esta especialidad, él nos dijo explícitamente que ponga en su especialidad, es suicidólogo, que hace una columna, 2 columnas al mes, y que está respondiendo a algunas, ¿no? La última de ellas fue, ¿está bien sentirnos mal en algún momento? Pues sí, porque vivimos en esto de la industria del bienestar, ¿no? De que tenemos que estar bien y de que hay que apartarnos de los tóxicos y de que hay que desconectarnos de todo. Estoy de acuerdo con Andrés en que existen más reuniones de Zoom que vida, ¿no? Que hay más número de convocatorias y mi timeline está lleno de eso. La verdad, yo he reducido muchísimo también mi contacto de redes. No escribo mucho en redes básicamente para compartir el contenido que producimos con mucho cariño desde aquí y en tanto también pueda aportar algo con lo que estoy haciendo, pero trato de pensar mucho al interior porque, o sea, no les he contado, pero por ejemplo hubo muy buenas investigaciones dentro del programa Lupa, pero el detrás de cámaras era un acompañamiento emocional muy grande, ¿no? O sea, la reportera que destapó un caso de corrupción muy fuerte en El Salvador y que destituyeron a un funcionario, su madre a los 2 o 3 días estaba con síntomas de una neumonía y que era posiblemente COVID, ¿no? Entonces es también hacer periodismo y acompañar y tener empatía con la gente, ¿no? En este momento, lo mejor era dejarla como pensar mucho en lo que necesita, en lo urgente, y yo no me considero en ningún caso coach o algo por el estilo, o sea, odio incluso esa palabra, no creo en el coaching, pero sí, sí creo que hay que tener como esta visión que todos debemos sentir, no estar en zapatos del otro. Y en este momento, o sea, nos estábamos muy contentos con las revelaciones y con el ritmo que llevan muchos de los periodistas que pueden sostener esto, y como lo decía el colega de Zipper, ¿no? Que le apasiona su trabajo. Y es cierto, pero al final del día también tienes que tener un espacio para ti. Entonces, pues creo que a mí me ha tocado y ha sido muy abrumador, eso sí lo voy a reconocer, es escuchar el detrás de cámaras del trabajo de todos los colegas, ¿no? Y de poder decidir y tomar decisiones y hacer cambios que son para el bienestar, no de su publicación o de su gran revelación, sino de su estabilidad. Porque en este momento es lo más importante, ¿no? Y vuelvo a repetir la frase que les dije cuando empezamos a cubrir esta pandemia a mis colegas de Lima, como también a los colegas con los que hablamos de manera virtual. O sea, para nosotros lo más importante es que ustedes estén sanos. Y no quiero que se enfermen o que algo les pase en la vida por cubrir una historia. Y entonces, bueno, esos son como que la meta permanente, ¿no? De si podemos hacerlo de una manera más segura, para tanto física como mentalmente es mejor. Perfecto, pues súper rápido les dejo con unos recursos. De antemano una disculpa, ya que todos reconocimos que los Zooms son muy desgastantes y los he tenido aquí casi 2 horas a los panelistas en lo que nos organizábamos. Pero súper rápido un par de cosas para dejarlos. Primero, tenemos una lista de Twitter de organizaciones y periodistas haciendo trabajo de verificación y chequeo en Latinoamérica, donde obviamente se encuentran todos los medios aquí presentes y otros. Si le falta algo a mi lista, por favor, mándenmelo, pero es como que una forma de tratar de resaltar el increíble trabajo que están haciendo medios como para los que ustedes trabajan y con los que colaboran. Así que ese es recurso número 1. Número 2, si les interesa el trabajo que hacemos nosotros de monitoreo, un poquito como lo que decía Andrés, para ver qué puntos similares están apareciendo en otros lados del mundo que ustedes puedan relacionar al trabajo que están haciendo. En First Draft, nuestro equipo de redacción e investigación son todos unos genios, y tenemos una lista de correos, una diaria y una semanal, solo en inglés por el momento, pero que ayudan como que a deslumbrar un poquito esas narrativas de desinformación, particularmente que van saliendo en distintas partes del mundo y que tienen ecos en otros lados del mundo, ¿no? Y si les interesan un poquito más de herramientas prácticas sobre cómo verificar cosas particularmente, que es en lo que nos dedicamos a First Draft, si ven una foto en internet, cómo saben si es cierta, cómo hacemos investigación de perfiles y de cuentas, tenemos este curso en línea que está en 6 idiomas,
súper, súper, súper gratis y lo pueden consultar en esta liga. Y les platico bien brevemente sobre Crosscheck. Es un proyecto muy similar a lo que estaba hablando Andrés sobre colaboración para todos, entre todos, irnos alentando de estas narrativas de desinformación que se mueven a través de fronteras y a través de lenguajes. Ahorita la comunidad Crosscheck que tenemos nosotros y que estamos construyendo solo es en inglés, pero si a alguien le interesa ser parte de ella, por favor, escríbanme. Pero es donde, por ejemplo, nuestro equipo de investigación y monitoreo pone las tendencias de desinformación a través de todo el mundo. Por ejemplo, este es nuestro colega Ali, que vive en Islamabad, en Lahore, perdón, en Asia, y donde él monitorea lo que se está compartiendo en la India, en Pakistán, en Bangladesh, y quieran que no, muchas veces yo encuentro entonces las mismas historias 3 días después saliendo de Ecuador, de Colombia, de México, y entender cómo estas narrativas se van construyendo de poquitos y atravesando fronteras pese a las diferencias de idiomas es súper importante y nos puede alertar de la información que va a ser problemática en 12 meses, no la que solo ahorita nos causa problemas, sino las que vienen, ¿no? Entonces, si a alguien les interesa, por favor, escríbanme y con muchísimo gusto los agregamos a Crosscheck. Tenemos como que un dashboard con muchas herramientas también para hacer verificación. Y la última, que es la nueva, estamos intentando, porque todos estamos hartos del Zoom, estamos intentando hacer educación por mensaje de texto. Entonces estamos experimentando con un programa gratis de 2 semanas, donde todos los días te llega un mensajito de texto con un concepto y unas ligas para que puedas ir a leer otras cosas. Está de momento solo en inglés y está diseñado para ayudar a la gente a como identificar la desinformación antes de las elecciones en los Estados Unidos, pero tenemos grandes planes de traducirlo y de hacer otras versiones, pero también si hablan inglés y si les interesa otros medios de cómo comunicarse con las audiencias, así como ustedes están innovando con una forma más colaborativa de hacer periodismo, nosotros estamos intentando otras cosas, otras formas de hacer educación y entrenamiento y de darnos herramientas entre todos. Y se me acaba. Bueno, y tenemos más webinars, ya hay otro en inglés el martes por si les interesa. Quiero darles muchísimas gracias a nuestros panelistas otra vez, en serio, por acompañarme en este sueño loco mío de buscarnos públicos en otros idiomas y de ver a otras partes del mundo. A mí me falta mucho hablar en español, entonces ustedes son mi excusa de sentirme un poquito en casa por 2 horas. Le agradezco muchísimo a Sebastián porque él, desde que empezamos con el panel 1, me ha ayudado a encontrar gente como ustedes para ver a otros proyectos de innovación. Y no sé si algo quieras decir tú, Sebas, para cerrar y ya nos vamos despidiendo. No, nada, perfecto. Todo, o sea, estamos acá porque entendemos que el periodismo del futuro es esencialmente colaborativo y porque las organizaciones que formamos parte de este tipo de esfuerzos estamos a conciencia generando un ecosistema aparte, cada uno en su rol, cada uno en su función. Y bueno, este tipo de conversaciones y su registro creo que también son testimonio de cómo está eso avanzando y verlo avanzando en el paso de los años y con el advenimiento de las crisis es realmente una cosa reconfortante y que anima a seguir haciéndolo, así que bueno, eso, nada, mi mensaje sería seguir colaborando, comunicándose, viendo cómo obtener recursos entre todos, esto ustedes lo saben de sobra, así que podemos despedirnos, agradecerles y bueno, seguir en contacto. Vale, pues muchas gracias, muchachos.